Buenas tardes, estimados estudiantes de la Universidad de Ciencias Comerciales en la clase de Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, del turno dominical. Como les he prometido yo en el aula virtual, en la plataforma virtual, pues vamos a dar la clase, una de las clases muy importantes de las NIF, que es el tema de los procedimientos de conciliación tributaria. Este tema es importante porque es el enlace para provisionar el impuesto sobre la renta en base a las NIF y de acuerdo al contexto de Nicaragua, ¿verdad? En cuanto a materia tributaria. Aquí tenemos, ¿verdad?, la guía número 1, que es el que tienen ustedes como material de estudio, que trata sobre el marco conceptual y las políticas contables. El procedimiento de conciliación tributaria, que es nuestro tema, lo tenemos aquí ejemplificado de manera ilustrativa sobre un caso hipotético sencillo que les va a permitir a ustedes desarrollar y comprender y entender en cuanto a su aprendizaje cómo se aplica este tema. Primero tenemos que ver, la empresa hipotética es Distribuidora del Sur, Sociedad Anónima, es un estado del resultado integral, que este es el nuevo formato de las NIF, no está completo, sino que solo la primera parte que me interesa, que trata sobre los componentes de los ingresos de actividades ordinarias, que es una cuenta de partido de mayor, que a ustedes la conocen, con estos datos hipotéticos, en este caso sería 1 millón. El costo de venta, segundo componente fundamental del estado de resultados, que se presenta entre paréntesis, ya deduciendo o restando. Al restar a los ingresos de actividad ordinaria, el costo de venta nos da lo que se llama la ganancia bruta, en este caso son 600.000 córdobas. Pero estos 600.000 córdobas, que es este formato establecido por las NIF, le vamos a sumar los otros ingresos que se presentan sin paréntesis a este primer resultado de ganancia bruta. Y después le vamos a ir restando los costos de distribución que se presentan entre paréntesis porque como son gastos, se restan para los resultados. Entonces, en este caso son 95.000. Los costos de distribución es el que se conoce como gasto de venta. Después tenemos los gastos de administración que también se presentan entre paréntesis restando. Los gastos financieros que se presentan entre paréntesis restando 10.000 en una sola columna. Los otros gastos, en este caso tenemos que son 5.000 entre paréntesis. Y la participación en ganancias de asociada. Este es un formato que la NIF lo establece fundamentalmente para que el lector de los estados financieros comprenda el comportamiento y la estructura de los estados financieros en cuanto al estado de resultado integral. Aquí tenemos también, que es algo muy importante, de dónde sale participación en ganancias asociadas. Bueno, eso lo establece el formato. Pero hay una cuenta que se llama otros ingresos, ¿verdad? Esa cuenta de otros ingresos me sale un saldo de 70.000. Pero ¿cómo yo reflejo estos 70.000 en la estructura del estado del resultado? Entonces, en este caso, dentro de estos 70.000, hay 50.000 córdobas que corresponden a la participación en ganancias de asociadas, según la aplicación de las normas internacionales. 50.000 más 20.000 córdobas de otros ingresos, ¿verdad? Haciendo la salvedad que no incluye participación en ganancias asociadas. Entonces, los 70.000 de saldo los estructuramos entre 20.000 y 50.000, ¿verdad? Para que nos dé los 70.000. Al final, a los 600.000 de ganancia bruta, le sumamos los otros ingresos, le restamos los costos de distribución, le restamos los gastos de administración, le restamos los gastos financieros y nos da los otros gastos. Le restamos los otros gastos y le sumamos la participación en ganancias asociadas de 50.000. Esto nos da una ganancia de impuestos de 510.000. Pero después de la ganancia antes de impuestos, hay que calcular el gasto por impuesto a la ganancia, que es un gasto por impuestos corrientes, o sea, impuesto del año, de acuerdo a la ley como tal, ¿no? A la ley del impuesto sobre la renta en nuestro país. Pero aquí tenemos que determinar este valor, cómo se llegó a este valor. Para eso las normas internacionales establecen un procedimiento de conciliación tributaria, algo que establezca una base contable y una base fiscal para poder determinar el verdadero impuesto sobre la renta. En las NIF ya no se puede aplicar directamente el 30% sobre los 510.000, sino que se tiene que aplicar en base a una conciliación fiscal y después aplicar la doctrina tributaria, que es la que establece el monto mayor para poder reconocer el impuesto sobre la renta.
Pero para entrar a ese tema de conciliaciones tributarias, tenemos que ver ciertas notas, ciertas integraciones, que son fundamentales y que son parte integrante de los estados financieros de acuerdo a las NIF. Tenemos el caso de costo de ventas, 400.000. ¿Cómo está integrado ese costo de venta? Aquí tenemos integración del costo de venta. Tenemos dos componentes ahí: la estimación del costo de garantía, ¿verdad?, de 50.000 córdobas, y un componente de costo de mercaderías vendidas de 350.000 córdobas. La suma de los dos nos dan los 400.000 córdobas de costo de venta. Tenemos la integración de otros ingresos, que no incluye participación en ganancias asociadas, 20.000. Todos estos temas se los hemos ido aplicando poco a poco, 20.000. Entonces, ¿qué significan esos 20.000? Son una plusvalía de acciones en especulación, que se reconocen como otros ingresos si el valor de las acciones va aumentando paulatinamente de manera positiva y creciente, y que la norma le establece como cambio a resultado. En este caso están los 20.000. Tenemos la integración de los costos de distribución, 95.000. ¿Cómo está integrado eso? En nota. Bueno, aquí de manera sencilla, simple, práctica. La integración de los costos de distribución o gastos de venta son estimación de cuentas incobrables, 10.000. Depreciaciones por revaluación de propiedad, planta y equipos, en este caso los edificios, 15.000. Y el resto, otros gastos de distribución, 70.000, son salarios, agua, luz, teléfono. Después caemos a la integración de gastos de administración, 50.000, que ¿cuál es su estructura? Su componente sencillo, básico. Depreciación por revaluación, 5.000. Multas y recargos, 5.000. Y otros gastos de administración, en este caso sueldo, salario, agua, luz, teléfono, etc. Después tenemos los otros gastos, 5.000. ¿Cómo está integrado los otros gastos? Tenemos acá las retenciones definitivas, ¿verdad?, que establece la ley del 10%. En este caso nos resultó 500 córdobas. Y también tenemos registrado en otros gastos una pérdida por venta de mobiliario y equipos usados de 4.500 córdobas. Entonces, 500 más 4.500 nos dan los 5.000 de otros gastos. 5.000 más 5.000, 10.000 más 40.000, están los 50.000 de gasto de administración. Tenemos los 10.000, 15.000 y 70.000 que nos dan los 95.000 que corresponden a los costos de distribución. Esto es fundamental, ¿verdad? Estructurar el estado de resultados e integrar la información, porque esa es una de las características cualitativas que establecen las normas internacionales en cuanto al marco conceptual. Es la integración fundamental, ¿verdad?, para que puedan comprenderse estos estados financieros y se puedan tomar decisiones. Después pasamos a la segunda parte. Ya aquí ya está un procedimiento sencillo de conciliación tributaria para que ustedes lo comprendan de una manera más práctica, más accesible, y que su aprendizaje sea pertinente, bien consolidado, y que aprendan, pues, porque ese es el objetivo de la universidad: formar profesionales con un alto grado de calidad en el manejo de toda esta información. Entonces, aquí tenemos la conciliación tributaria. Este es un formatito sencillo. Aquí tenemos la ganancia antes de impuestos. ¿De dónde saco esta información? Según el estado de resultado. ¿Qué me dice el estado de resultado? ¿Cuánto es la ganancia antes de impuestos? 510.000. Lo copio y lo pego al formato de la conciliación. 510.000. Pero a estos 510.000 le vamos a restar los ingresos reconocidos que no constituyen renta imponible. Este tipo de ingresos reconocidos en la doctrina tributaria no se reconocen para pagar impuestos. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estamos aplicando aquí nosotros son normas de contabilidad específicas que establecen el reconocimiento ya de plusvalías, ¿verdad?, a favor de la empresa o a favor de la institución, con el objetivo de presentar con mejor presentación los estados financieros. En este caso tenemos la plusvalía de acciones por especulación. ¿Dónde tenemos los 20.000 córdobas de información? Acá, donde dice plusvalía de acciones en especulación, 20.000. Aquí lo ponemos. ¿Pero por qué lo restamos aquí menos? Porque en el estado de resultados
nosotros se lo sumamos a la ganancia bruta. Aquí en el estado de resultados nosotros se lo sumamos a la ganancia bruta. En la conciliación tributaria nosotros tenemos que restarle los 20.000. La participación en ganancia asociada de los 50.000, aquí se lo estamos restando a la ganancia antes de impuestos. ¿Por qué? Porque en el formato normal, tradicional de las normas, la participación en ganancia asociada se suma a la ganancia bruta. Entonces aquí tenemos que restárselo para determinar la verdadera renta imponible que establece la doctrina tributaria. Entonces 20.000 más 50.000, vamos a restar 70.000 a los 510.000. Después caemos más gastos no deducibles. ¿Qué son estos gastos no deducibles? Son gastos que bajo el impuesto, la ley del impuesto sobre la renta no se reconocen para efectos de determinar el monto final del impuesto sobre la renta. Entonces, los gastos no deducibles, ¿cómo se estructura? Bueno, tenemos la primera, estimación de costos de garantía, 50.000. Aunque la empresa lo reconoció como gastos, según política contable, en el costo de venta, los 50.000, para la norma internacional, esa es una diferencia temporal, que por otro lado generó un impuesto diferido. Pero para efectos de las normas internacionales es una diferencia temporal. ¿Por qué? Porque nosotros, más adelante, cuando los clientes reclamen por los productos vendidos, ya el tiempo de garantía, entonces el factor de garantía, pues ahí vamos, la empresa tiene que asumir costos, pero ya reales. Pero en estas circunstancias, el mero hecho de estimar o provisionar la estimación de costo de garantía no es deducible para el impuesto sobre la renta del año 2016. Pero si en el otro año existen pagos de garantía, pues automáticamente ya la DGI tiene que reconocerlo como deducible, pero en los siguientes periodos. Tenemos la otra, la estimación de cuentas incobrables, 10.000. Ya no es un hecho real los 10.000 que ya se perdieron, no. Simplemente estamos aplicando normas internacionales para hacer las estimaciones. Pero para la DGI, como no ha ocurrido un hecho real, entonces la DGI no lo acepta como deducible el impuesto sobre la renta. Entonces, por eso se considera un gasto no deducible, los 10.000. ¿Y dónde están los 10.000? Aquí están estructurados, en estimación para cuentas incobrables. Tenemos la otro componente que se llama depreciación por revaluación. En este caso, cuando la empresa, un ejemplo, revaloriza sus edificios, ya actualiza el costo de adquisición, ya revaluado, automáticamente actualiza la depreciación acumulada de esos mismos edificios. Por lo tanto, la revaluación como componente de la NIF sufre un reconocimiento de depreciación. Pero para la DGI, la depreciación por revaluación, ¿verdad?, no se considera un gasto deducible para la DGI. Simplemente es un asiento contable, un ajuste contable. Pero es un gasto no deducible. Aunque lo registramos como un gasto contable, para efectos fiscales, no es un gasto deducible. O sea, se convierte en un gasto no deducible. Aquí tenemos 15.000 que tenemos aquí, más 5.000 que tenemos acá. Se hacen los 20.000 que se están sumando a la ganancia antes de impuestos. Tenemos las multas y recargos. Quiero aclarar que estimación de costo de garantía es una diferencia temporaria. Estimación de cuentas incobrables es una diferencia temporaria, ¿verdad? La depreciación por revaluación, ¿verdad?, es una diferencia permanente porque nunca lo va a recuperar, simplemente son ajustes contables para efectos del impuesto. Las multas y recargos, ya se sabe por tradición que son gastos no deducibles. Por lo tanto, para las NIF representan diferencias permanentes, o sea que nunca se van a recuperar. Ya las multas no se recuperan para efectos fiscales. Tenemos las retenciones definitivas que se registran como gasto contable en otros gastos, pero para efectos fiscales, ¿verdad?, no es un gasto, ¿verdad?, es un gasto no deducible, pues. No es un gasto deducible para la DGI. Pero para la NIF se considera una diferencia permanente. O sea, las retenciones definitivas son como las multas y recargos, diferencias permanentes, ya nunca se recuperan. Fue un pago único, el pago del IR de retenciones definitivas
pago único y de una sola vez, ¿verdad? No son recuperables. Tenemos también la retención definitiva de 500 pesos. Aquí están reflejadas en la estructura de otros gastos, retenciones definitivas 500 córdobas. Después tenemos pérdida por venta de mobiliario y equipos usados, 4.500. ¿Qué pasa aquí? Que aquí se aplicó, según la ley fiscal, en ganancias y pérdidas de capital, cuando a una empresa se le aplica una retención definitiva por venta de mobiliario y equipos usados en general, tipo general, ¿verdad? La ganancia que se obtenga va a ser un ingreso reconocido que no constitutivo de renta. Y la pérdida que se obtenga va a ser un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque ya se aplicó una retención definitiva. Entonces, acá tenemos, ¿verdad?, las retenciones definitivas, pues, que son diferencias permanentes, ya nunca se va a recuperar en ese sentido. Las pérdidas por venta de mobiliario y equipos usados también es una pérdida por venta, pero no es deducible porque se le aplicó una retención definitiva del impuesto relacionado. Y por último tenemos un componente muy importante que se llama la proporcionalidad de otros gastos de operación. ¿De dónde salieron estos 7.848? ¿Verdad? En este caso los 4.500 y los 500 salieron de la estructura contable de los otros gastos. Pero aquí hay que hacer un cálculo de proporcionalidad para poder determinar la renta imponible. Y la proporcionalidad de otros gastos de operación, ¿de dónde vamos a sacar la información? Aquí tenemos una fórmula sencillita, una ecuación fundamental. Tenemos 70.000, ¿dónde saco estos 70.000? Es los 70.000 de los otros gastos de distribución o costos de distribución, agua, luz, teléfono, salario, ¿verdad? Más 40.000, que acá están, otros de la estructura de gastos de administración, agua, luz, teléfono, salario, más 10.000 córdobas, que son los gastos financieros. Gastos financieros de 10.000 córdobas, que están allá. Nos suman un total de 120.000 córdobas los componentes de gastos indirectos. O sea, se le aplica una proporcionalidad a los gastos indirectos. No se le aplica el costo de venta porque el costo de venta es un gasto directo al ingreso, a las ventas. Aquí la proporcionalidad se le aplica a los otros gastos de operación que son de naturaleza indirecta. A estos 120.000 le aplicamos por 6.54%. ¿De dónde salió ese 6.54%? Nos vamos a la proporcionalidad de los ingresos reconocidos según las NIF. Por actividades ordinarias tenemos 1.000.000 y por otros ingresos 70.000. 1.000.000 de los ingresos de actividad ordinaria y 70.000 de los otros ingresos. Eso nos da un total de 1.070.000. Entonces aquí sacamos una proporcionalidad del 100%. Dividimos los 70.000 entre los 1.070.000, nos da 6.54%. Ese 6.54% va a ser un gasto no deducible en base a esa proporcionalidad. 6.54% de 120.000 van a ser 7.848, que es lo que ponemos aquí, para completar la estructura de los gastos no deducibles. Hay más componentes, muchachos, hay más componentes, pero estos son los más básicos para que comprendan ustedes las guías de entrenamiento 1 y 2 para la aplicación de las NIF. Después sumamos todos los componentes de gasto deducible, de no deducible, perdón, y tenemos los 97.848. Entonces, al final, sobre la base fiscal, ¿verdad? Según la conciliación tenemos 510.000 de ganancias de dispuestos según el estado de resultados contables. Le vamos a restar los ingresos reconocidos que no constituyen rentas imponibles y le sumamos los gastos que no son deducibles. 97.848. Entonces, el verdadera renta imponible es, según la base fiscal, 537.848 de acuerdo a la norma tributaria, o sea, la doctrina tributaria. Este valor es el que sirve de base para establecer ya las dos opciones o variables para poder definir cuál es el elemento de impuestos que vamos a reconocer y a pagar, según la doctrina tributaria, la que sea mayor. Entonces aquí tenemos, según el estado de resultado, 537.848 lo multiplicamos por el 30%, nos da 161.354.40. Y según anticipos del ingreso bruto, 1.000.000, que son los ingresos de actividades ordinarias, ¿verdad?
por el 1% nos da 10.000. Entonces, prácticamente, ¿quién es el mayor? La primera opción, la primera variable según estado de resultado. Y este es el que nosotros ponemos y contabilizamos, ¿verdad? Reconociendo un impuesto corriente. Entonces se carga a gasto por impuesto a la ganancia 161.354.40 y acreditamos a pasivos por impuesto corriente 161.354.40. Inmediatamente que nosotros registramos, medimos y reconocemos el impuesto sobre la renta producto de la conciliación tributaria, es que ya pasa a ser parte del estado del resultado integral, en este caso la primera parte, 161.354.40. O sea, prácticamente vieron todo lo que se tiene que hacer, todo un proceso completo para poder establecer un monto específico de impuesto a la ganancia, que es el verdadero impuesto sobre la renta. Entonces, de esta manera, muchachos, espero, ¿verdad?, que con esta explicación sencilla puedan ustedes realizar, ¿verdad?, prácticamente con la información de la guía de entrenamiento número 1 y 2, puedan resolver los temas de conciliación tributaria. Cualquier duda que tengan, me pueden llamar o me lo mandan, ¿verdad?, al foro de la plataforma virtual para que podamos estar en contacto y poder avanzar en este aspecto. Ya después vamos a ver la parte de los estados financieros, que también va a ser explicado, ¿verdad?, en un video para que puedan comprender cómo se estructuran los estados financieros fundamentalmente. ¿Ya? Muchas gracias, muchachos. Espero que haya sido todo de mucho provecho.